Hola, soy Elena, estoy en sexto curso y toco el violonchelo. Y durante el confinamiento el violonchelo para mí ha sido una pieza fundamental porque me ha servido como válvula de escape de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y sí que es verdad que las clases han sido más complicadas porque la música es principalmente sonido y el sonido a través de la videollamada pues es más difícil de manejar. Pero quitando ese aspecto le he podido dedicar mucho más tiempo que antes, porque antes se lo dedicaba a lo mejor a otras actividades, y también he podido compartir mi música mucho más con las personas con las que convivo, cosa que me ha gustado bastante y lo agradezco. Así que creo que soy bastante positiva en ese aspecto y dentro de la situación que estamos viviendo estoy bastante contenta. Me llamo Violeta Cordón y estudio en enseñanzas profesionales de música. Estoy en cuarto de violonchelo y en primero de canto. La música me ha acompañado siempre desde muy pequeña. Me aclara la mente, me alegra el espíritu y sobre todo me enseña a valorar las cosas realmente importantes de la vida, como la libertad que nadie puede arrebatarnos. Hola, me llamo Mireia y tengo 16 años. Estoy en tercero de profesional y durante el confinamiento la música ha tenido un papel muy importante en mi día a día. Gracias a ella las semanas no se me han pasado tan lentas y aburridas. Después de hacer los deberes del instituto, siempre le dedicaba unas horas al conservatorio, ya que me ayudaba a alejarme un poco de los logaritmos, de la geometría plana, de la sintaxis. Para mí, la música ha sido lo que para otros era pasarse tardes enteras viendo series en Netflix, y estoy segura de que para otros también. Es por eso que le doy las gracias a todos aquellos que han intentado convertir la música en un pasatiempo divertido y hacer que la gente no se aburra, ya sea dando conciertos a través de las redes sociales o de los balcones de las casas. Me llamo Marta Calas, estoy en quinto de profesional de violonchelo y para mí la música esta cuarentena ha sido esencial. Me ha servido de alguna manera para evadirme un poco de lo que estaba pasando y la verdad es que estoy súper agradecida de poder hacer algo tan bonito.